Son las 8:44, muchos temas que conversar en esta acontecida mañana de día martes, con noticias provenientes también desde el ex Congreso, donde se está entregando por parte del Consejo Constitucional la propuesta de nueva constitución al presidente de la República. Pero bueno, sobre este y otros temas vamos a conversar a partir de ahora, saludando, por cierto, a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate de Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Hola, buenos días Patricio, muy bien, espero que tú estés bien y nuestros invitados e invitadas que están aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile. Pasamos a saludar a la psicóloga, integrante de la coordinadora feminista 8M y también ex convencional constituyente Alondra Carrillo. Alondra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, y también saludamos a quien está aquí en el estudio con nosotros, Andrés Palma, exdiputado, exministro, militante de la democracia cristiana, ex candidato a consejero constitucional, para hacer el link ahí con el proceso constitucional, ¿no? Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí esperando el discurso del presidente Boric hoy día. Sí, hablábamos, Pato, aquí antes de empezar al aire, respecto de las expectativas del discurso del presidente Boric, cuál va a ser el tono. Se ha dicho a través de medios de comunicación que va a ser un tono bastante sobrio, donde no va a ser algún pronunciamiento específico por una determinada opción, ni calificar el texto que se le entrega. Pero bueno, hay una gran interrogante respecto de lo que va a ser el presidente y lo que va a ser el gobierno, ¿no? El rol que va a tener el gobierno en este mes y medio que queda, poquito menos de un mes y medio. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven también el cierre de este proceso ya, de este segundo proceso, en el contexto en el que estamos, ¿no? Con el país un poco dividido entre las opciones a favor y en contra, aunque no exactamente igual que el proceso anterior? Alondra, ¿cómo estás viendo este cierre del segundo proceso constitucional? Bueno, lo primero que no deja de siempre saltar a la vista y llamar la atención es la profunda diferencia, prácticamente oposición entre el carácter social del primer proceso y este segundo momento, ¿no? Como el carácter elitario, institucional, de continuidad respecto de las prácticas excluyentes de la política está ahora de manifiesto en una ceremonia que se ve, incluso como estéticamente, como el opuesto de lo que fue el proceso anterior, con lo que algunos podrían llamar su desorden, pero yo pienso su carácter abigarrado, diverso, ¿no? Más expresivo del pueblo de Chile. También no deja de llamar la atención que estamos a un mes y medio, o menos, un mes y una semana del plebiscito, y no hay una discusión pública nacional profunda sobre el contenido de la propuesta constitucional que va a ser plebiscitada. Y con todo lo que ha venido pasando además, parece que por ahí no va a ir la cosa tampoco. Es decir, el alineamiento de la población hacia el plebiscito va a tener un carácter aún más manifiesto, no en relación al texto, tal y como fue la vez pasada también, ¿no? Sino en relación a las sensaciones, al ánimo, a la emocionalidad que va a rodear al momento de la decisión del 17 de diciembre. Y al menos yo pienso que la incertidumbre que hoy día tenemos es una incertidumbre que difícilmente va a encontrar su cierre el 17 de diciembre. Andrés. Bueno, en el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible nosotros sacamos una declaración sobre este proceso y lo primero que dijimos es que esta propuesta no es una propuesta que una, no es una propuesta que interprete un sentir ampliamente mayoritario, digamos, en el país, sino que es una propuesta que divide. Y en ese sentido, eh, desde el punto de vista institucional, si se llega a aprobar esta propuesta, no se cierra el tema institucional del país, porque abre una cantidad de flancos y retrocede en tantas materias que es más neoliberal que la propuesta de la dictadura, la propuesta original de la dictadura, para qué decir, comparado con todas las modificaciones que se le han introducido, digamos, ¿ya? Entonces,
lo que abre es esta propuesta de ser aprobada, abre un espacio de incertidumbre enorme. Y desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, esta propuesta le haría mal al país. Le haría mal porque no cierra ninguno de los temas que se quisieron cerrar con la discusión institucional. Porque retrocede en una cantidad de derechos muy significativa, pese a que los plantea positivamente. Plantea una serie de derechos positivamente. Entonces uno puede decir, como escuchaba ayer a Jimena Rincón, de que había avance en derechos de las mujeres, etcétera. Pero hay una norma que estaba comentando justamente en el programa anterior aquí María Olivia Monkever en esta radio, que es el tema de la objeción de conciencia, que echa abajo todas las afirmaciones positivas quedan en discusión, porque si se aprueba la objeción de conciencia, que puede ser inclusive una objeción de conciencia institucional, entonces, qué sé yo, la píldora del día después alguien puede abstenerse de entregarla porque tiene un problema de conciencia. O en la educación se puede volver a discriminar en cualquier espacio de selección de los estudiantes porque se puede apelar a una objeción de conciencia. Entonces es muy grave y sería muy grave aprobar esta norma que es la esencia del neoliberalismo, porque la idea de la objeción de conciencia, tal como está planteada, sumada a otros elementos, la libertad de escoger, que es una libertad de escoger para los que tienen ingresos, no es una libertad de escoger para el ciudadano común y corriente, es realmente un retroceso, sería un retroceso muy grande para el país. En ese sentido, yo no sé qué va a decir el presidente de la República, pero sí yo me sumo, bueno, hoy día estoy coordinando el Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible, entonces me sumo a la reflexión que hicimos ahí. Y me ha impresionado más todavía la reflexión de los constitucionalistas de la democracia cristiana, que han calificado esta propuesta constitucional como demagógica, como identitaria, como en realidad una cantidad de calificativos que ningún demócrata cristiano puede pensar después de leer ese informe que se puede aprobar esta norma, cosa que a mí me tiene tranquilo. Sí. Bueno, primero, Alondra, Andrés, les pido, lamento mucho no estar con ustedes en el estudio, estamos a poquitos metros de distancia, pero en mi situación actual, una escalera es como un abismo que nos separa, pero bueno, afortunadamente a través de la tecnología nos podemos conectar. Alondra, bueno, yendo a las preguntas difíciles, ayer también con Monse citábamos una entrevista que creo que es interesante de leer, que se le hacía el fin de semana al cientista político Alfredo Yoñant. Y lo que Yoñant planteaba eran dos cosas. La primera te lo planteo como marco y la segunda ya va más encaminada a la pregunta. Era que primero, en cualquiera de los dos escenarios, este proceso iba a terminar siendo una derrota para la izquierda. Y lo segundo que planteaba era que a los pueblos, o si se quiere al mundo progresista, se le abría en la historia muy pocas veces una ventana como la que se le había abierto a Chile después del 18 de octubre de 2019 y Alondra, citando a Yoñant, esa ventana fue desaprovechada, ¿no? Y para completar la oración uno podría decir por la izquierda, por el mundo progresista, en fin. Bueno, ya escuchamos la crítica, ahí quería preguntarte también, y obviamente en un espacio donde podemos dialogar, si tú ves también una autocrítica, ¿no? Del camino recorrido, o cómo verías esa hipótesis de la ventana desaprovechada, ¿no? Que era la que planteaba Yoñant en la entrevista del domingo, que además Alondra, como sabes muy bien, no es el único que la ha planteado, o sea, es una hipótesis que cada cierto tiempo aparece. Bueno, y qué más pertinente que tú, que estuviste ahí viviendo el proceso anterior por dentro. Sí, lo primero que pienso es que, bueno, son varias cosas en realidad. Respecto de esta idea de que se trata de una derrota para la izquierda, lo que sea que ocurra,
este 17 de diciembre, efectivamente hay una continuidad entre lo que pasó el 4 de septiembre y el diseño del proceso constitucional y todo su desarrollo. Es decir, se acordó un proceso constitucional con el protagonismo de sectores que se habían opuesto al cambio constitucional inmediatamente después de un plebiscito, sin dar espacio ni tiempo a la realización de un balance de la experiencia constitucional y concediendo prácticamente todos los elementos de diseño a la consecución de un proceso profundamente antidemocrático y excluyente. Y el resultado que tenemos es expresivo de eso, de esa correlación de fuerzas. Respecto de la correlación de fuerzas, es que a mí me parece que es necesario también hacer un zoom o un doble clic, ¿no? Porque lo que permite la apertura de un proceso constitucional, de una discusión constitucional, de una discusión institucional profunda, es la protesta y la movilización social, ¿no? Es la fuerza social desplegada a partir del 18 de octubre, acumulada en décadas de movilizaciones parciales contra las pensiones de miseria, contra la violencia patriarcal, contra la inexistencia de un sistema de cuidados, contra la educación de mercado, en fin, ¿no? Y todas esas movilizaciones y esa fuerza social es la que abrió este momento. Son los mismos sectores que alegan una ventana de oportunidades aprovechadas, los primeros en levantar el epíteto del octubrismo. Entonces, a mí me parece que ahí hay una invisibilización de una cuestión indispensable de tener a la vista cuando observamos el desarrollo del proceso constitucional anterior, tiene al menos dos partes, pienso yo, para pensar en un balance integral. Por una parte, que es un proceso constitucional que se acuerda en un contexto de masivas violaciones a los derechos humanos y de impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos, en un contexto en el que la posibilidad de poner en jaque un orden neoliberal profundamente injusto va de la mano de la movilización social. Y cuando la protesta social es combatida con terrorismo de Estado y el terrorismo de Estado no es respondido como corresponde, con garantías de no repetición, con justicia, con verdad, esa respuesta institucional merma las condiciones de manifestación pública, que es uno de los pilares del ejercicio de fuerza que tiene la ciudadanía, que carece de cualquier otro medio y de cualquier otro recurso para poder poner sus necesidades y sus perspectivas sobre la mesa. Esa es una parte. Y la otra parte que creo que hay que tener a la vista es que el proceso constitucional anterior se desarrolla durante algo que nunca es relevado cuando discutimos de esto, que es en medio de una pandemia global que reordena en nuestro país también el orden de prioridades. Esas cuestiones tienen que estar a la vista junto con el reconocimiento de la debilidad orgánica y política de los movimientos sociales en nuestro país, de la dificultad para poder alcanzar a todos los territorios y poder simultáneamente estar desplegándose en el trabajo constitucional, de redacción de la norma y realizando un proceso de pedagogía social de masas, que es indispensable para una discusión constitucional sobre los pilares y los fundamentos del orden social, jurídico, institucional, todo lo que está en juego en una discusión constitucional transformadora con una orientación de discusión democrática. Yo pienso que ahí hay una autocrítica y hay una responsabilidad respecto del lugar que a mí me tocó ocupar, ¿no? Que tiene que ver con una vocería desde el movimiento social y también un problema que alcanza mucho más a toda la izquierda y a todos los sectores organizados, que es la dificultad para interpretar a los sectores sociales populares no organizados, para comprender el lugar que tenía, por ejemplo, en la disputa sobre las condiciones de vida, la cuestión del retiro del 10% de los fondos de pensiones. ¿Por qué eso impacta tanto en la discusión constitucional? ¿Por qué el rechazo del retiro del 10% es el primer momento en el cual el rechazo a la propuesta constitucional gana fuerza? Esa dificultad para interpretar a los sectores populares también tiene que estar ahí. Y una última dimensión, creo yo, para incorporar a esta discusión, la falta de una claridad programática transversal al interior de los sectores de la izquierda, progresistas y del movimiento social, acerca de un programa económico de salida del neoliberalismo en Chile, que pueda proponer un horizonte efectivo, concreto y material que está engarzado con la transformación de las condiciones materiales de vida de la población. Eso respondería yo. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de eso les quiero dejar dos preguntas en una para que la reflexionen ahí, la mastiquen un poco en la pausa y lo podemos comentar a la vuelta.
Uno es que ha habido una intención clara, manifiesta, de replicar el apruebo y el rechazo del año pasado, pero lo cierto es que, por lo visto, los últimos días, la última semana, eso no ha funcionado, porque los sectores de centro, sectores moderados que no son de izquierda, a pesar que Natalia González de Libertad y Desarrollo decía que Andrés Saldívar era de izquierda, pero yo creo que la mayoría entiende que eso no es así. Se han ido por el en contra, ¿no? Y bueno, como lo decía Andrés, una declaración también ahí de la Democracia Cristiana bien dura respecto de este proceso. La pregunta es si es que esto puede, como dicen los analistas, mover la aguja, si puede hacer alguna alteración en la opinión pública respecto de este proceso, de este texto, el hecho de que los sectores moderados de centro, no vamos a incluir ahí a demócratas ni amarillos, no solamente por la posición respecto del proceso, sino que lo que ocurrió en el Congreso también, si es que puede cambiar alguna percepción, ¿no? Este posicionamiento de sectores moderados y por otro lado, esta posibilidad de rechazar para reformar, ¿no? Que se instala también de que en el fondo tienen que haber reformas a la Constitución actual luego del rechazo, eventual rechazo, ¿no? Lo han planteado varios actores políticos. Ayer lo decía Jaime Quintana, que planteaba que debiera haber un paquete por parte de este gobierno de reformas a la actual Constitución en caso que gane el en contra. Bueno, dejo esas dos preguntas para que las comentemos a la vuelta de la pausa, porque ya son las 9:01, hacemos un breve corte y volvemos en unos instantes. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este próximo sábado 11 de noviembre desde las 18:30 horas al Grupo Nacional Llueven Animales. Esta agrupación chilena fusiona elementos musicales del post-rock, psicodelia y rock progresivo para dar vida a su visión del post-rock apocalíptico. Los acompañará en esta ocasión el grupo In Montauk, proyecto del productor y músico Ismael Palma. En este reencuentro con su público tras una extensa pausa, Llueven Animales estrenará su nueva formación y presentará en vivo Trinitarias, su último sencillo lanzado en octubre, y también harán un repaso por sus dos trabajos anteriores, además de compartir parte del material que publicarán en los próximos meses. Los invitamos a disfrutar de todo el post-rock, la psicodelia y más junto a Llueven Animales y In Montauk, este sábado 11 de noviembre en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta en Portal Ticket. Radio Universidad de Chile los invita cada martes a las 11 horas a sintonizar el programa Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Los invitamos a hacer reflexionar sobre la sexualidad de ayer y de hoy bajo la lupa de las personas mayores. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores, cada martes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola,
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:05, continuamos en Radio Análisis en esta mañana del 7 de noviembre del año 2023, con Montserrat Rolano, con Alondra Carrillo y con Andrés Palma. Bueno, a esta hora está hablando la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia. En algún momento vamos a ir con nuestra colega Natalia Palma, quien se encuentra allá, y ha ido dejando algunas frases que ya están resonando en el ambiente y que seguramente van a generar también reacción de nuestros panelistas. Alondra, te pido que te afirmes bien en tu asiento para que no tengas ningún percance. Voy a leer a Beatriz Hevia. Cito textual: había que dejar atrás el triste espectáculo que nos había dejado el proceso anterior. Esta vez sacamos adelante un proceso sobrio, serio y republicano, y también otras partes de su alocución donde hace alusión a que nuestro país estaría viviendo no solamente una crisis de carácter social, sino una crisis de carácter moral, ¿no? Y esto de alguna manera empalma con la entrevista que le hacíamos a María Olivia Monkeberg en el bloque anterior. Bueno, lo menciono solo como elementos de contexto porque la pregunta ya fue formulada por Monse, así es que, Andrés, la palabra es tuya. Yo primero, antes de entrar a la respuesta, no quiero dejar pasar que encuentro que el análisis que hace Alondra sobre el proceso anterior creo que es poco autocrítico. ¿Ya? Yo creo que falta una autocrítica de quienes condujeron ese proceso, de los consejeros constitucionales que tenían la mayoría y que produjeron una propuesta que fue rechazada por la ciudadanía. Ahora, yo era partidario de aprobar para reformar, porque sabía, y era cuestión de mirar los números, que si se rechazaba esa propuesta íbamos a entrar en el camino que estamos hoy día. Yo no pensaba que el camino iba a ser tan extremo como el que tenemos hoy día, pero era pasarle la posta a la derecha, de frentón, porque la derecha controla el espacio del Parlamento. Entonces, devolverle la mano al Parlamento era ir a un escenario definido por la derecha. Y eso, por esa razón, creo que es tan grave que haya habido personas que se autodenominaron de centro izquierda o de izquierda que hubieran estado por el rechazo, porque era entregarle en bandeja a la derecha el poder de tomar las decisiones, y eso es lo que estamos viendo hoy día. Ahora, como ellos recibieron en bandeja el poder de tomar las decisiones, han tomado las decisiones como si no hubiera otro sector del país diferente. Y por eso tenemos esta propuesta tan extrema y tan mala. Extrema porque tiene una ideología cargadísima del neoliberalismo, y mala porque desde el punto de vista estricto hay una serie de medidas programáticas que no procede que estén en una constitución, pero distribuye el poder de una manera que es conservar el poder, la distribución del poder que hay hoy día. Y en ese sentido es un retroceso, es una pérdida. Hemos perdido 4 años porque estamos llegando a una situación en la que nos vamos a quedar contentos
con lo que antes de que entráramos a una propuesta constitucional yo decía, me dejaba satisfecho. Antes del 19 de octubre yo decía, si eliminamos las leyes orgánicas constitucionales, si eliminamos el quórum de ley orgánica constitucional, podemos modificar todo el aparato neoliberal si tenemos una mayoría. Hoy día lo más que vamos a poder hacer es llegar a ese punto, a tener una constitución que, como se eliminaron los quórums de las leyes orgánicas constitucionales, si conformamos una mayoría en el Parlamento, vamos a poder modificar el modelo económico neoliberal, que está asentado en esas normas y que en la propuesta republicana ya se les vuelve a otorgar rango constitucional. Como se eliminó el quórum de ley orgánica constitucional, ahora entonces las ponen en la Constitución y no en leyes orgánicas constitucionales. Pero en esa perspectiva es mucho mejor la norma vigente, dado que se eliminó el quórum de ley orgánica constitucional y una simple mayoría en el Parlamento puede modificar las normas de AFP, el Código del Trabajo, el Código de Minería, la Ley General de Educación, en fin, cualquiera de las normas de amarre que dejó la dictadura a través de las leyes orgánicas constitucionales. Hoy día, si armamos una coalición que se transforme en una mayoría, lo podemos modificar. Entonces, el desafío junto con el en contra es armar esa coalición que pueda llegar a un acuerdo para modificar todas esas normas. Sí, bueno, ahora está hablando el presidente Gabriel Boric. Ya vamos a estar con nuestra colega Natalia Palma, que está allá en el ex Congreso, que nos va a dar cuenta de este discurso y también del de Beatriz Hevia que hacía mención Patricio. Alondra, te doy la palabra, bueno, respecto de las menciones que se hacían al proceso anterior y lo que yo preguntaba también, de este en contra para reformar, ¿no? Que Andrés dice que no, tampoco es una mala opción, parece. Sí, yo quería más bien referirme a tu pregunta anterior, que era si hay algo que puede mover la aguja en este nuevo escenario. Hoy día salieron, no sé si hoy o ayer, salieron los resultados, ¿no? De la... bueno, en fin, hay una nueva encuesta que muestra que mujeres jóvenes, sectores socioeconómicos bajos y Santiago son los que hasta ahora estarían inclinándose en una amplia mayoría por la opción del en contra. Que a más del 50% de la población, las emociones que supuestamente le evocaría la propuesta constitucional entregada es una mezcla entre incertidumbre y cansancio. Y que más del 50% de las personas encuestadas sabe que se trata de una constitución igual o peor que la Constitución del 80 y que en ningún sentido resuelve. Ahora bien, sigue estando abierto el escenario y sabemos que la votación del 17 de diciembre hasta ahora se perfila, como tú decías al principio, bastante peleada, ¿no? O sea, voto a voto. Y yo pienso que ahí la posibilidad de que efectivamente avance la posición que va de la mano de reconocer el peligro de la propuesta constitucional entregada por la ultraderecha, la amenaza que esa constitución significa para todos los derechos de la población, para los derechos de las mujeres, para los derechos de las diversidades, está arraigada en que haya una comunicación clara de cómo esta constitución impacta, esta propuesta constitucional impacta negativamente, tal y como exponía Andrés al inicio, ¿no? En todas las necesidades que dieron origen a este proceso. Las pensiones hoy día son malas y con esta propuesta constitucional se afirma, se amarra el sistema de AFP que ha garantizado miseria. Con esta propuesta constitucional se amarra el sistema de salud que ha sido incapaz de responder con una perspectiva de derecho a la salud de la población. Con esta perspectiva, o sea, con esta propuesta constitucional se amarra la imposición de la moral de un pequeño grupo en oposición a los derechos de la mayoría. Y es en la medida en que la comunicación respecto de las amenazas y de los retrocesos que contiene esta propuesta constitucional sea clara, que yo creo que puede moverse la aguja. Más que uno u otro sector político aparezca alineado con una u otra opción, ¿no? Porque hasta ahora lo que hemos escuchado insistentemente por parte
de la población, de la ciudadanía, es que es el sistema político en su conjunto el que ha sido incapaz de dar respuesta. Y yo creo que los alineamientos ahí no tienen tanto efecto como la claridad respecto de las consecuencias de la aprobación de una propuesta tan nefasta como esta en la vida de la población, en las condiciones de vida de la población, que yo creo que es donde debería concentrarse, ¿no?, la comunicación durante estas semanas. Y lo digo también porque, una vez más, y lo hablábamos la vez anterior que me tocó estar acá, van a ser los partidos, los sectores que ya tienen presencia mediática, los que van a llevar adelante una campaña. Los únicos que pueden inscribir un comando para el plebiscito son los partidos, ¿no? Y ojalá que los partidos tengan la claridad respecto de dónde están las cosas que pueden mover la aguja en los sectores indecisos de la población de cara al 17 de diciembre. Sí, Andrés, te quería preguntar algo, voy a tratar de ser lo más asertivo posible, pero una de las ideas fuerzas del a favor es hay que cerrar el proceso, ¿no? Y una de las ideas fuerzas del en contra, fíjate tú, ha sido hay que votar en contra y no hay que persistir en el proceso, ¿no? Y ambas ideas parten del supuesto que la ciudadanía ya estaría agobiada, hastiada, saturada, y que por lo tanto sería electoralmente provechoso prometer que del 17 de diciembre en adelante no vamos a seguir hablando de esto. Pero bueno, dicho esto, ¿puede el sistema político cerrar una pulsión constituyente? ¿Tú crees que en el seno de la sociedad está efectivamente cerrada? ¿Qué pasará con este tema en cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Desde el 18 de diciembre en adelante? ¿Cuál es tu análisis a ese respecto? Que siempre hay esta relación media compleja, ¿no? Entre qué es lo que supuestamente piensa el pueblo y cómo procesa eso el sistema político. Bueno, uno solo puede opinar por las encuestas de opinión pública, y las encuestas de opinión pública dicen que el desinterés en el tema constitucional ha sido creciente. Entonces, si el desinterés en el tema constitucional ha sido creciente, plantear un cierre del proceso de alguna manera es acoger ese sentimiento de desinterés de la población. Yo creo que pensar en el corto plazo o en el mediano plazo en volver a convocar una asamblea constituyente es generar un espacio de incertidumbre y una especie de abrir un escenario en el cual el que plantee eso va a ser perjudicado en la opinión pública. Entonces yo creo que hay que tragarse el sapo una vez y no ponerse colorado una vez y no rosado muchas veces, y decir cerremos el tema, ¿ya? Y las próximas reformas hagámoslas con el mecanismo, continuemos el proceso de reformas de la actual Constitución. La verdad es que ya no quedan disposiciones antidemocráticas en la actual Constitución. Yo insisto en lo que estaba diciendo en la intervención anterior. La médula de lo que tenemos que cambiar hoy día ya no está en la Constitución, están las leyes orgánicas constitucionales. Y las leyes orgánicas constitucionales las podemos modificar a través de constituir una mayoría en el Parlamento. Una mayoría política, una mayoría electoral, una mayoría social. Porque la médula de lo que tenemos que cambiar es lo que estaba diciendo Alondra hace un momento. O sea, tenemos que cambiar el sistema de pensiones, tenemos que cambiar el sistema de salud, tenemos que cambiar las normas de educación, tenemos que cambiar normas sobre los derechos de la naturaleza, el agua, el medio ambiente. Todo eso, en todo ese espacio, pero todo ese espacio ya no está en la Constitución amarrado, sino que está amarrado en las leyes orgánicas constitucionales. ¿Y cómo? Gracias a algo bueno hicieron los demócratas. Gracias a Jimena Rincón y Matías Walker, se bajó el quórum. Se bajó el quórum y se eliminó el quórum supramayoritario para las leyes orgánicas constitucionales. Y quedaron igual que las de quórum calificado, que es la mayoría absoluta del Parlamento.
Pero la mayoría absoluta del Parlamento es la democracia. Entonces lo que tenemos que hacer es ganar una mayoría absoluta en el Parlamento. Sí, yo sé que todos somos generales después de la batalla, Alondra, pero en este escenario que describe Andrés, ¿no crees que el camino para salir de la crisis política y social que se inició o que explotó, por decirlo así, el 2019, era otro, por ejemplo, hacer ciertas modificaciones, como dice Andrés, tener una agenda social robusta que involucre una reforma previsional, de salud, en fin, porque nos vemos entrampados en un loop constitucional que ya llevamos, ¿cuánto? 3 años en esta discusión, y no se ve que en el corto plazo podamos tener una constitución redactada en democracia, ¿no? Como era la consigna. ¿Cómo ves eso? Lo primero que yo debería decir es que ningún sector del movimiento social fue parte del acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Que todo el movimiento social, en sus diversas expresiones y organizaciones, salió a rechazar el acuerdo por la paz social y la nueva constitución como intento de cerrar por arriba el proceso abierto desde el 18 de octubre. La coordinadora feminista 8M, en la cual yo participo y participaba en ese momento, también fue una de esas organizaciones. Toda unidad social salió a rechazar el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Fue la decisión de los partidos de representación parlamentaria dar una respuesta exclusivamente procedimental respecto del cambio constitucional a ese malestar social. Y una de las primeras cosas que como coordinadora salimos a decir, por supuesto tenía que ver con lo que ya he mencionado sobre la impunidad, sobre la falta de responsabilización política de Sebastián Piñera respecto de los crímenes que se estaban cometiendo contra el pueblo movilizado. Por supuesto, eso es una parte. Pero otra parte que fue afirmada por la coordinadora y por muchas organizaciones sociales en ese momento, incluida hasta la CUT, fue que no había una agenda social robusta que respondiera a las necesidades materiales que eran las que estaban volcando a las personas a la calle. Fue que no había una respuesta programática que se hiciera cargo de esas transformaciones necesarias, que eran las que estaban siendo demandadas y las que estaban en el centro de la movilización, que tienen que ver con todo lo que hemos mencionado aquí. Tienen que ver con pensiones, tienen que ver con salud, tienen que ver con vivienda, tienen que ver con el Sename, tienen que ver con la violencia, tienen que ver con la inseguridad. Y esa dimensión de una respuesta programática es efectivamente lo que tiene que avanzar. Y la razón por la cual la Coordinadora Feminista 8M y un montón de organizaciones sociales se volcaron a disputar, sin embargo, el proceso después, fue para defender esas orientaciones programáticas, fue para defender esas perspectivas en la discusión constitucional. Nosotras decidimos apostar por una voz propia en el marco de ese proceso, no porque estuviéramos de acuerdo con la salida pactada por los partidos el 15 de noviembre, la rechazamos, sino que porque nos parecía necesario en esa discusión plantear la necesidad de un programa robusto de seguridad social, universal, con prestaciones suficientes, que pudiera incluir un sistema integral de cuidados en una perspectiva de seguridad social, porque queríamos defender un sistema universal de salud pública que pudiera terminar con la catástrofe que estaba generada por el sistema de salud heredado por la dictadura y mantenido durante los últimos 30 años. Entonces, efectivamente, la respuesta para nosotras siempre ha sido una respuesta programática. No es una cuestión que deposite en la figura de la Constitución por sí misma la discusión, porque el problema con la Constitución del 80 no es solo su origen espurio, dictatorial, es el modelo que impuso, es la distribución de la riqueza que impuso y que consolidó, de una contrarrevolución que tuvo lugar en Chile, una contrarrevolución de la derecha, de los militares, ¿cierto?, de los sectores empresariales que despojaron además nuevamente al pueblo y nación mapuche en ese contexto. Entonces, claro, yo estoy plenamente de acuerdo, pero porque esa siempre ha sido nuestra posición. Sí. Esta no fue ese no era nuestro acuerdo, y la profundidad de nuestra crítica es esa.
Sí, una de las cosas que tú planteas, Alondra, es mirado en perspectiva histórica muy obvia, ¿no? Porque todas las transformaciones estructurales o las grandes reformas de la dictadura se realizaron en el año 81, ¿no? O sea, Sí. inmediatamente entrada en vigencia la Constitución de 1980. Pero bueno, queremos establecer contacto con el ex Congreso Nacional, donde está desde muy temprano y siguiendo lo que está ocurriendo con esta ceremonia nuestra colega Natalia Palma. Natalia, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora por allá? ¿Qué tal? Buenos días, Patricio, Monse, Alondra y Andrés. Claro, hace pocos instantes acaba de finalizar el discurso del presidente de la República, Gabriel Boric, que se extendió un poquito más de 20 minutos. También habló la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evea, quien le entregó el texto de la propuesta constitucional. Ambos hicieron mención, por ejemplo, de la tragedia que ocurrió ayer lunes en Coronel, en donde fallecieron 14 personas, lamentablemente inmigrantes producto de un incendio, en donde, por ejemplo, el presidente de la República partió mencionando que sería bueno preguntarse cómo tratamos a esa gente que falleció ayer y cómo las propuestas de normas se hacen cargo también de las realidades, considerando que estas personas se encontraban en una toma. Ahí mencionaba, por ejemplo, que la humanidad y el respeto a las personas es lo que nos debe inspirar, y eso es lo que no queda duda que guía las acciones del gobierno. También el presidente de la República mencionaba que pese a los desafíos que tiene la política para generar consensos entre los distintos sectores, dijo que menciona que está profundamente orgulloso y que pese a este desafío se encuentra optimista, que es optimista el mandatario respecto del futuro de la patria. Y ahí mencionaba que concurría a su condición de jefe de Estado a agradecer el trabajo de los consejeros y consejeras, y que ahora el presidente de la República va a estar empeñado con el gobierno a generar las condiciones para que la gente tome una decisión informada de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Asimismo, el presidente Gabriel Boric mencionaba que en caso de que sea aprobada la propuesta constitucional, como gobierno van a cumplir con su correcta instalación e implementación en coordinación con los demás órganos del Estado, considerando que en caso de estar aprobado también hay normas transitorias, hay legislaciones que se deben mandar al Congreso para poder implementarse esta nueva Constitución en caso de ser aprobada. Y si se rechaza, bueno, ahí menciona el presidente Boric que el gobierno se va a dedicar sin pausa y con mucha energía a seguir gobernando para velar y responder a las necesidades más urgentes de la ciudadanía, pero de todas maneras insistían que más allá del resultado, las herramientas y formas de relacionarnos van a seguir siendo de carácter institucional y que por tanto la violencia no tiene cabida en democracia. Por lo tanto, se puede afirmar que en este caso el discurso del presidente de la República ha sido bastante neutro, por así decirlo, bastante con un tono más bien de unificado, un tono unificador. Por lo tanto, ahí vamos a estar esperando que ya se dé el cierre. Como lo mencionábamos, es una ceremonia bastante breve, bastante sobria, que precisamente culmina con este hito, ¿no?, respecto del cierre de este segundo proceso constitucional, para dar ya después cabida a lo que serán las campañas electorales ya de cara al plebiscito. No Natalia, sé si tienen alguna consulta. Sí, Nati, sí, una pregunta, porque tú hablabas del tono del presidente Boric, unificador, conciliador, pero ¿cuál fue el tono de la presidenta del Consejo hasta hoy, ¿no? Ahora expresidenta del Consejo. Mencionaba Patricio algunas frases relativas a el trabajo de la ex convención. Leía yo también algunas, por ejemplo, donde se mencionaba que esta iba a ser la constitución de la seguridad. Sí. ¿Cuál fue el tono, podrías decir tú, que tuvo la ahora expresidenta del Consejo Constitucional? Bueno, evidentemente hizo también referencia a su posición que ella tenía como asesora legislativa durante el primer proceso, a cargo de la extinta convención, porque incluso hizo una alusión directa, o más bien
interpeló al presidente de la República, en donde mencionaba que en ese proceso, ahí menciona usted, estimado presidente, porque seguramente albergaba la esperanza de que ganara el apruebo y comenzara a regir el nuevo constitucional, y en su caso ella mencionó explícitamente que en el proceso anterior ella estaba en contra, pero más allá de eso, claro, efectivamente hizo un reconocimiento a la labor que hizo el Consejo y obviamente también claramente manifestó su posición de acuerdo con este texto, como ya se puede notar, ¿no? Al ser también representante del Partido Republicano, y menciona que también que los que tienen la aspiración política y de los partidos también puedan, de cara a lo que va a ser el plebiscito, puedan dejar de lado las diferencias ideológicas y programáticas y que se pongan cada uno en el lugar de los chilenos y chilenas. Ahí todo un tono más bien más marcado si se le compara respecto del discurso más neutro, si se quiere decir, por parte del presidente de la República, donde está esta interpelación, ¿no?, respecto de la posición del presidente sobre el proceso anterior, donde estaba como esta posición a favor del apruebo. Gracias, Natalia. Harto que ha ocurrido durante la mañana, harto que comentar, y nos queda poquito tiempo. Sí. Así que, Nati, te despedimos para que sigas reporteando ya. Y, sí, porque ya está por terminar y vamos a recoger las impresiones, que siempre suele ser caótica al término de estas ceremonias. Sí, gracias, Nati. Nosotros te despedimos y acá Andrés, Alondra, no sé si quieren comentar algo, hacer un breve cierre de lo que hemos escuchado de estos dos discursos, ¿no?, que, como nos contaba Natalia, se contraponen en tono, en forma. Andrés, no sé si tienes algún comentario al cierre. Bien, el presidente poniéndose por arriba, ya no entrando en el área chica, me parece que él lo hizo bien. De la presidenta del Consejo Constitucional yo no esperaba otra cosa. Es una vocera de un sector minoritario, ¿ya? Que controló el proceso de este Consejo Constitucional, pero uno sabe qué es lo que van a decir siempre, y siempre van a reforzar su planteamiento, que es un planteamiento minoritario en el país. Alondra. Yo pienso que las palabras de Evia, por lo que fue reproducido aquí, muestran el contenido de la propuesta constitucional, de la ultraderecha, de esta propuesta constitucional, ¿no? El diagnóstico de que Chile está atravesando una crisis moral es un diagnóstico que alerta sobre la posibilidad de algo muy oscuro en nuestro horizonte de futuro, ¿no?, que tiene que ver con la imposición de una fuerza de carácter fundamentalista que pretenda corregir la desviación moral del país. Eso no responde en lo absoluto al sentido que tiene un proceso constitucional en el contexto de nuestro país. Eso no es lo que necesita nuestro país. Eso no es lo que necesitamos las mujeres de este país. Nosotras necesitamos la garantía de derechos por los que hemos luchado durante décadas. No necesitamos la amenaza de un retroceso fundamentalista en nuestros derechos más fundamentales, ni la amenaza de que se nos devuelva a un rol subordinado, que se nos devuelva al hogar sin reconocimiento, sin visibilidad, sin derecho, sin seguridad social. Eso no es lo que necesitan las mujeres del país, y eso es lo que ofrece esta Constitución. Y a mí me parece que ella fue clarísima en ese sentido. Y ojalá que esa claridad sea patente de aquí al 17 de diciembre, esta propuesta constitucional de un grupo minoritario, como decía Andrés, fanático, ¿no?, es una amenaza para las mujeres del país. Y eso tiene que quedar clarísimo. Hay una contradicción muy evidente entre el día de ayer, que era el Día del Cuidado, donde se lanza un plan nacional buscando la unidad nacional en torno a fortalecer y apoyar y terminar con las discriminaciones asociadas al cuidado, con el discurso de la presidenta del Consejo Constitucional, que va en la línea inversa. Totalmente, de romantizar el sacrificio, ¿no? No se trata de eso. Eso no es lo que queremos para nuestro futuro. Por eso durante estas semanas, tal como lo hemos hecho durante estos meses, y por qué no decirlo, como lo hemos hecho durante estos años, vamos a esmerarnos a ir al fondo del debate constitucional para que la votación
de la ciudadanía durante el 17 de diciembre sea lo más informada posible. Por de pronto, agradecer a Alondra Carrillo. Alondra, muchas gracias, que tengas un muy buen día. Muchas gracias. Misma cosa para Andrés Palma, que tengas Muchas un muy gracias. buen día. Y con Montserrat nos vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Y tú, Patricio, que tenga una pronta recuperación, que pueda subir la escalera. Muchas gracias, Andrés. Estamos haciendo mucha Guinea para eso. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita este jueves 9 de noviembre